Fíjese que analizando el porqué de ese 84, de los 84 diputados, el 80% que aprobó, ¿y qué pasa con el otro 20%? ¿Por qué no? O sea, al analizar su manera de pensar políticamente, llegamos a lo siguiente. Cuando se decretó valga la redundancia, este decreto de excepción, del estado de excepción, salieron diciendo que por qué no se había hecho antes, por qué tuvo que esperar el señor presidente a que hubieran esa cantidad de muertos del día 25 al 27 de marzo, como quien dice que eso era preparado y todo lo demás. Entonces que eso se debió haber hecho antes, para evitar los muertos. Perfecto, tomémoslos así, solo para efectos de análisis. Entonces se da el estado de excepción, pasan los primeros 30 días y ahora en un periódico de los que utilizan ellos, ya es muy pequeño por cierto, aparece que no votan, o los abogados dicen que no era necesario el estado de excepción porque las causas que lo generaron, es decir, los 87 muertos, ya no están. Entonces les preguntamos, si la primera vez dijeron que por qué no se había hecho antes de que hubieran 84 muertos, ¿por qué ahora que no hay 84 muertos dicen que ya no es necesario? O sea, al principio el argumento de ellos fue que se debió haber hecho antes para evitar los 84 muertos. Ahora que se está haciendo antes para evitar 84 muertos, están diciendo que no hay razones suficientes porque no hay 84 muertos. Incomprensible. O sea, es decir que ni siquiera logran transmitirle a la gente cómo hacer oposición. No logran, pues, porque es bien sencillo, tan fácil como ellos quedan al descubierto de la manera tan ridícula de pensar. Pero ayer estaba viendo un tuit de un diputado que hacía otro análisis. Él decía que de 70,000 pandilleros que puedan haber en el país, si cada uno de ellos tiene 4 familiares, decía, son 280,000 personas que votarían a favor de la oposición, si eso fuera así. Fue el diputado Numan Salgado, para ser específicos. Bien, entonces, cuando ya después se mete a hacer análisis uno del por qué el país estaba como estaba o por qué todavía existe esa oposición, nos damos cuenta que ellos juegan con la sangre de las personas. Es decir, que llegan al nivel más alto de maldad para lograr mantenerse en sus posiciones o para lograr beneficios personales. Es decir, que no les ha interesado la sangre de los salvadoreños, no les ha interesado en absoluto, ahí queda demostrado. ¿Por qué? Ahora le estarán apostando a eso, en realidad, es decir, bueno, miren, ya perdimos todo porque el resto de la población ya se dio cuenta que en verdad se va por el camino correcto, que resultados positivos hay de sobra, están a la vista. Entonces, quizás den por aceptado eso y luego dicen, bueno, ¿qué nos queda? Nos queda al final irnos con el lado de los malos, o sea, apoyar a los malos, irnos con ellos y buscar una alianza con ellos, buscar los votos de ellos para seguirnos manteniendo en el poder donde ellos han estado, estuvieron por años, que ahora ya se los denegó la población. Entonces, esto sirve nada más para darnos cuenta del por qué es que el país no había avanzado y por qué todavía siguen habiendo algunas oposiciones ridículas, porque está bien que hubiera más que una oposición, que hubiera un sector que dijera cómo mejorar lo que ya se está haciendo, lo bien que está haciendo el gobierno, porque eso sí es positivo, de algo bueno todavía tratar de mejorarlo, pero no destruir lo bueno que se está haciendo. Así es que este análisis es bien claro porque son datos reales, son cosas que han salido de la boca de ellos, de la postura que han adoptado respecto al régimen de excepción en el cual ellos se oponen. ¿Por qué? Porque está dando resultados y cada vez los va dejando al descubierto a ellos la alianza que tuvieron eternamente con estos grupos delincuenciales.
Ministro, y es que hay que retomar que es un artículo de la perdón, de la Constitución de la República que establece que en condiciones de emergencia puede establecerse el régimen de excepción. Y hablar de un sábado donde se registraron 62 personas fallecidas debe de considerarse así. Bueno, y además es que nosotros no estamos, como ellos creen, reaccionando. Nosotros hacemos análisis y algo que está también así a la luz del día es observar este actuar cíclico que han tenido las pandillas, que venían, por momentos se calmaban y luego casi después de 3 meses volvían a incrementar los homicidios, y eso lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás, incluso cuando tuvieron esa tregua tan sucia con la mara y pandillas. Entonces, nosotros sabemos que el hecho de que a partir del 27 de marzo, que se emitió el decreto 333 del estado de excepción, a la fecha se ha logrado controlar, pero nosotros, por el hecho de que está controlado, no vamos a parar esta lucha contra la pandilla, porque sabemos que se van a reorganizar, van nuevamente a hacer lo mismo que han venido haciendo años atrás. Entonces, por lo tanto, estas decisiones que toma el señor presidente de la República, las toma con base a análisis, con base a estudios, con base a experiencia de la situación del comportamiento de estas maras y pandillas. Voy a esperar que producción se me puede apoyar para que mostremos más adelante el artículo 29 de la Constitución de la República, que es la base para esta decisión que ha tomado el presidente de la República, esta iniciativa que ha hecho llegar a los diputados y que en una séptima sesión extraordinaria han aprobado ayer domingo, cuando han llegado la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa para poder tomar esta decisión. ¿Qué es lo que percibe la población, señor ministro, cuando ustedes están en las calles, están brindando la seguridad y están realizando estas capturas? Hay un nivel de la gente honrada, de la gente buena, no de esos 280,000 que ellos supuestamente han contabilizado. La población honrada, la población trabajadora, la que ha sido víctima de estas maras y pandillas, tiene un nivel de satisfacción muy grande por el trabajo que está realizando el señor presidente de la República a la cabeza de esta planificación, y reflejo de ello es que cantidades grandes de pandilleros que se capturan a diario es producto de la denuncia ciudadana. La gente ya, muchos ya tomaron el valor, ya decidieron esa lucha, a unirse con nosotros, a la lucha contra las pandillas a través de esa denuncia. Y eso es un reflejo de que están recuperando o están teniendo mucha más confianza en lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque en un principio el Plan Control Territorial traía, dijéramos, diferentes componentes que de manera gradual se han ido implementando. Y en la medida que se ha ido haciendo uso adecuado de las reglas de enfrentamiento, en esa medida la población también ha ido sintiendo que el gobierno está trabajando seriamente en contra de esta mara y pandilla, y la población ha comenzado a manifestarse a través de la denuncia, a través de decir quiénes son, dónde están, a quiénes les han estado pagando las extorsiones. Y fíjese que aquí permite, porque yo veo a veces gente que dice que hay captura de personas inocentes, que dan lástima, de la pupucera, la tortillera. Nosotros en un lugar acá en la capital tuvimos la denuncia de una persona que pagaba la extorsión en un lugar, en un parqueo. Entonces la persona nos decía, y estábamos cerca del lugar donde andábamos con las unidades, y nos decía, nos dio las descripciones de dónde era, cómo era todo, y a quién se le pagaba el dinero. Se fue, se sacó a la persona, una persona de la tercera edad, y dijo, sí, yo desde hace 3 años soy el encargado de cobrar la extorsión en este sector. ¿Y dónde tiene el dinero? Y nos llevó a donde tenía el dinero, y no tenía tanto, teníamos como unos $300. Y le digo, ¿por qué tiene tan poco? Porque mañana iba a cobrar al resto.
Entonces, la población ya tiene valor de decirle quién es a uno. Y nosotros vamos a ubicar a esas personas para ponerlas a disposición de la policía y que ellos hagan todo el procedimiento. Pero esa satisfacción de la población, de ya tener confianza e ir perdiendo el miedo, eso es el reflejo del trabajo tan positivo que se ha hecho. Si no es para menos. Imagínense estar capturando el promedio de 500 delincuentes a diario. Hablando con el director de la policía, me decía que el promedio de capturas diarios anteriores de la policía era de unos 150 más o menos, 150 personas. Y eso lleva todo un proceso administrativo muy largo. Y ahora hemos llegado a 500 y el día de ayer se capturaron más de 1000 delincuentes. Y esa captura es producto de la denuncia ciudadana, producto de que la población ya se armó de valor para ir denunciando a estos delincuentes. Seguir con el mismo show de siempre, eso es lo que ellos esperaban. Si para ellos eso no alteraba el orden natural, no sé qué esperaban ellos para llegar a tomar estas decisiones. Lo que pasa es que aquí hay un fenómeno que obviamente tenemos que analizarlo, aceptarlo, y es que no hubo liderazgo político ni liderazgo estratégico en gobiernos anteriores, era pura pantalla. ¿Por qué? Porque nunca tomaron estas decisiones ellos. Por eso, porque no hay liderazgo, no hubo ese liderazgo. Y ahora el señor presidente de la República ha tenido la decisión, tomó la decisión de ordenar, dar estos pasos, y aquí lo que queda demostrado es el Estado democrático de derecho que hay en El Salvador, porque para lograr esto no se ha tenido que forzar nada, o sea, aquí no ha habido nada, aquí se ha respetado la Constitución, ahí establece 3/4 partes, son 63, la mayoría calificada, 56, 63 votos, y se han obtenido más votos, o sea, todo está de acuerdo a derecho, de acuerdo a la ley. Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones que pone la Constitución para hacer eso estaban dadas. Desde antes venían dándose ya situaciones difíciles, pero no había llegado, dijéramos, a un extremo tal como el que se llegó ese fin de semana. Entonces, sí, habían condiciones para dar ese paso del estado de excepción. Y como digo, sin ningún forcejeo de nada, sin andar con maletines negros, comprando votos ni nada, sino que con todo lo que la misma Constitución establece. Entonces, esto también, al sumarlo al análisis que se hizo a un principio, venimos a darnos cuenta que nunca ellos iban a tomar una decisión porque para ellos eso no les estaba afectando, eso no afectaba a la población. A ellos tal vez no, porque andan el montón de guardaespaldas, o desde el momento que dejaron de ser ellos de la clase trabajadora, como lo fueron cuando era el caballo de lucha en la guerra, el conflicto interno que hubo, cuando para ellos desaparecieron esas condiciones y pasaron a otro estatus, dejaron de sufrir lo que el pueblo sufre. Entonces se les olvidó, y por eso es que nunca tomaban estas decisiones, porque obviamente ellos están tranquilos. Bueno, de hecho, están viviendo en otros países muy tranquilos, con plata, pues, viviendo con plata en otro país, teniendo estatus en otro país, y la gente de acá, la gente que viene, que se levanta, hay gente que a las 3 de la mañana sale de sus casas para ir a tomar el bus, para venir a las 4 ya en el transporte público, y que de repente les para y se suben los pandilleros a quitarles todas sus pertenencias, y que para que los que se quedan en su casa, es decir, que tienen que pagar la extorsión para que no los estén asesinando. Y si llega alguien de su familia, de otro sector, a visitarlos, también se los asesinan. Eso para ellos era normal. Bueno, y sigue siendo normal, pues sí. La gran mayoría, el 91% de la población, según la última encuesta, aprueba el estado de excepción. Dicen que sí, que están de acuerdo. Y ellos todavía no. ¿Por qué? Porque viven en otro mundo, porque dejaron de pertenecer a esa clase. Se siguen beneficiando de que haya delincuencia en el país. Siguen manteniendo estatus. Entonces, eso con el señor presidente de la República, Nayib Bukele, se acabó, se terminó. Y nosotros, como parte del gabinete, los que estamos a las cabezas
de las instituciones como el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional Civil y obviamente la Fuerza Armada, estamos totalmente dispuestos hasta las últimas consecuencias con tal de que este fenómeno desaparezca en El Salvador. Y un partido como el FMLN que negó sus votos nuevamente y que en periodos electorales navega con una bandera electoral de lucha social, de lucha por los más vulnerables, por los más necesitados, que son precisamente donde se registran los fallecidos, ministro, porque como usted señala, es en los cantones, es en caseríos, es en municipios y desgraciadamente a familias en vulnerabilidad económica, a quienes más afecta el tema de las pandillas. Y aquí yo le voy a decir algo, que incluso ese análisis que hacía el señor diputado, donde hacía la multiplicación de 70,000 por 4 familiares, 280,000, no les va a salir, no les va a resultar, porque cuando uno anda en el terreno se da cuenta que muchos familiares de los pandilleros ya no están de acuerdo con ellos. Bueno, le voy a decir un caso, no le voy a decir el lugar por seguridad de la persona, pero nos habían dicho que esa persona tenía vínculos con las pandillas. O sea, llegamos donde la persona y era hermano de un palabrero. Entonces nos dijo, yo no estoy de acuerdo con él, dijo, y los voy a llevar a donde que está escondido, donde él habita. Y fuimos a agarrar a este pandillero. Es decir que hay familiares de ellos mismos, familiares cercanos, que ya están hartos también de eso y que ya están en contra de ellos mismos. Entonces ellos se van a quedar con la ilusión que van a tener el respaldo de los familiares de los pandilleros. No lo van a tener de todos, porque ya muchos de ellos no están de acuerdo. Entonces esa lucha que esos partidos han mantenido con la gente humilde, donde le dan esperanzas de que ellos eran la solución al problema, ya no se los creen tampoco, porque si se los creyeran, la representación que tienen en la Asamblea fuera otra. Y cada vez se ve que menos apoyo. Ayer que estábamos con el resto de miembros del Gabinete de Seguridad en la Asamblea, después que presentamos la solicitud por parte del señor Ministro de Justicia, observábamos todos los espacios vacíos. Y los espacios vacíos son precisamente de esas representaciones de esos partidos que no les importa, pues, no les importa. Y los que llegan a atacar y ya hablamos, porque no tiene fundamento. La tesis de ellos no la pueden sustentar, porque como mantenían ellos que para llegar a ese estado de excepción que menciona el artículo 29 de la Constitución, era necesario que hubieran esa cantidad de muertos, según ellos. Ahora que no los hay, dice que ya no debe haber estado de excepción. ¿Por qué? Porque no hay muertos. Pero también como criticaban que por qué no se había hecho antes y para qué esperar muertos. Se contradicen, obviamente. Y eso la gente ya se dio cuenta, pues ya la gente lo analiza y ve los resultados. Si se tienen datos de la empresa, ¿no? de los empresarios de la empresa privada en El Salvador, que cuánto les ha reducido a ellos el gasto solo en extorsiones. O sea, les ha bajado, pues todo el dinero que tenían que estar pagando para llegar a repartir les ha bajado en este momento. Y esto es que comenzamos, pues, o sea, todavía falta mucho trabajo que hacer en esa área, porque nosotros estamos hablando en este momento casi todo focalizado en capturas, a cuántas capturas hay. Pero a la par o junto con estas capturas hay otros delitos también, que es la extorsión directa, que se están reduciendo. Ya, y nos decía en la familia alguien que ahora estuvieron llamando para pedir las pupusas, las famosas pupusas del día domingo, ya no le contestan. Entonces alguien decía, ¿será que esa vendedora de pupusas era perteneciente a maras y pandillas y que ahora se han retirado de los lugares? Y hay gente que dice, pobrecito, pero la verdad es que, ¿qué pasa con la gente que honradamente tiene su venta de pupusas? Y estos llegaron a quitárselas, porque se conocen casos de eso, que han llegado a quitar los negocios y ellos los estaban administrando. Todo eso está volviendo también a la normalidad, la gente está recuperando, la gente honrada, la gente que
trabaja para darle educación a sus hijos. Así que nosotros estamos totalmente convencidos que estamos en el camino correcto, que se está haciendo lo que se debió haber hecho desde antes de que las pandillas llegaran a crecer tanto y a tener tanto poder, tanto terror en la población, porque eso es lo que hacen, ellos aterrorizar a la población, y ese terror se lo estamos quitando a la población. Hay otras medidas que está tomando también el gobierno para ir llevando, dijéramos, la prevención también y otras cosas que hay que hacer, pero por el momento nosotros, el Gabinete de Seguridad, está focalizado en meter a la cárcel, llevar a la cárcel a todos estos pandilleros que tanto daño le hacen a la población. El fiscal general de la República ayer decía, es la única forma en la que vamos a defender a la población y es como vamos a llevar a estos delincuentes a las cárceles. Recordemos que las medidas también se han fortalecido al interior de los centros penales. Y muy importante, ministro, señalar que estas personas que están siendo capturadas ya están pasando a una etapa de instrucción, porque la mayoría, como lo ha ido contabilizando el fiscal general de la República, los jueces están dando ya el paso a la siguiente etapa judicial. Es que es parte de lo malo que había antes. Y también los soldados y los policías decían, y la misma gente, ¿y de qué sirve denunciarlos si a las 72 horas están de regreso y vienen más bravos? Porque eso era lo que todo el mundo esperaba, que fuera a suceder. Jamás se les imaginaba que el señor presidente iba a tomar una decisión como la que tomó y que le iba a dar los resultados que le han dado. Porque esperaban que se agarraran y a las 72 horas afuera. Y de nuevo el mismo ciclo se iba a mantener. Pues ahora no, ¿por qué? Porque la Fiscalía, que está haciendo un excelente trabajo también, que antes no se tenía ese apoyo, así como el que se tiene ahora de la Fiscalía, ha sido capaz de lograr que estos delincuentes no salgan libres y que continúe el proceso en detención. Entonces, de la cantidad de todos los delincuentes que se han agarrado, ha sido bien mínimo los que han quedado en libertad. Así que esta gente, en un porcentaje muy alto, continúan y van a continuar ahí todo el proceso. Gracias, señor ministro, por haber conversado esta mañana con nosotros, por poner al tanto a la población de cómo se está trabajando. Sabemos que el Gabinete de Seguridad está trabajando 24/7. El presidente de la República ayer decía pues, que se reunía con su Gabinete de Seguridad y pues estaremos pendientes de todo lo que pueda seguir ocurriendo. Recuerde, el régimen de excepción se ha prorrogado por 30 días más, así que a estar conscientes de eso todos los salvadoreños. Gracias, ministro Menino Monroy. Gracias a usted y nada más un mensaje aquí a la población, pedirle que por favor sigan denunciando, háganlo, nosotros le ponemos atención a todo lo que vemos, lo comprobamos y es la única manera, si estamos juntos con las autoridades, la población y las autoridades, vamos a ser capaces de destruir estas organizaciones todavía mucho antes del tiempo que nosotros pensábamos.